Continuación, el mensaje transformador en la cruzada dominical de salvación y restauración desde El Houston. poder del acuerdo. Como que si viésemos 1000 personas con una sonrisa. El poder del acuerdo. Oh, se me escapaba presentar de rally, decía yo, de Conroe al muchacho más guapón de Texas. Es otro hondureño, hijo de la hermana Sara, es Odel, que está atrás. Levanta la mano, Odel, compañero de Patti y de Miguel Josué. Y les voy a decir también de que estamos abriendo la iglesia en la ciudad de Ashtabula, Ohio. Ya en el mes de abril nosotros vamos a ir allá para inaugurar. Ya hay un local y es precisamente una hija de la hermana Lastenia con su esposo que van a coordinar un nuevo proyecto de iglesia en Ashtabula, Ohio, frente a los lagos, donde el hielo es el que manda. Así es. Muy bien, pero Jesucristo está sobre todas las cosas. Dígalo conmigo, el poder del acuerdo. Una vez más, el poder del acuerdo. ¿Listos? Este tema que el Señor nos ha dado, magnífico tema, y lo vamos a llevar a los medios y al corazón de los aquí presentes. Unidad es la unión de dos o más partes en un solo propósito, en una sola visión y en una sola misión. Sinónimo de acuerdo es unidad. Digan todos conmigo la palabra unidad. No se oyó, dígalo unidad. Ahora dígalo en alta voz. Unidad es la unión de dos o más partes en un solo propósito, visión y misión. Ya escuché la voz del hermano Víctor, de Norberto y del hermano Oscar. La unidad trae acuerdo. Ojo, la unidad trae acuerdo. Diga la palabra acuerdo. La unidad trae compromiso. La hermana Nora y la hermana que ya nos había visitado, ¿verdad? A ella ya nos había visitado. No recuerdo en este momento su nombre, pero está en casa. Rosa. Un aplauso para la hermana Rosa por su presencia aquí y la hermana Nora. Siempre está en los domingos y conéctense los viernes en la gran enseñanza. La unidad trae acuerdo y trae compromiso. Nada funciona en desacuerdo. Nada funciona sin compromiso. Sin embargo, la unidad trae acuerdo, trae compromiso. La unidad trae complementariedad. Nadie es menos porque no está, o porque falta, o porque sobra, o porque está de más. Nadie está de más. Todos somos útiles. Atentos. Todos somos útiles, necesarios, importantes, no indispensables. Pero todos, Norberto, Sara, Carla, todos somos necesarios, importantes, útiles. Todos han sido llamados por Dios. Y Él escoge a sus hombres y mujeres. Pero no vamos a funcionar si no hay acuerdo. Acuerdo. La unidad trae acuerdo. La unidad trae compromiso. La unidad trae complementariedad. O sea, todos sumados unos con otros hacemos el propósito de Dios y somos necesarios. La unidad trae conjunto. La unidad trae armonía. La unidad trae confianza.
Cuando desarrollamos confianza es porque hay unidad. Por lo tanto, la unidad, el acuerdo trae amor entre unos a otros. Nos amamos, nos necesitamos, nos apreciamos. Sí, amor, amor ágape. Dije, amor ágape, el amor de Dios. Cuando hay unidad, hay acuerdo, hay fraternidad, amor fraternal. Hay compañerismo cuando hay unidad. Cuando hay acuerdo, hay fortaleza. Divididos somos súper débiles, pero unidos en acuerdo somos fuertes. Unidos somos invencibles. El acuerdo o el poder del acuerdo nos da influencia. Satanás divide para que perdamos influencia o perdamos liderazgo. Pero el acuerdo trae influencia. El acuerdo o la unidad también trae trabajo en equipo, que es una herramienta tan importante en la familia, en el trabajo, en todas las labores profesionales y no digamos en la iglesia. Trabajo en equipo. La unidad o el acuerdo con Dios es primeramente con Dios. Digo, la unidad o el acuerdo debe de ser de un hombre, de una mujer, primeramente con Dios. De hecho, el pecado es estar en desacuerdo con Dios. De hecho, dividir o rebelión o desobediencia o pecado o alejarnos de Dios o darle la espalda a Dios quiere decir desacuerdo. O sea, ando peleado con Dios. Él me ama, pero yo me he peleado. Pero el acuerdo de nosotros tiene que ser primeramente con Dios, para hacer su voluntad. Señor, dejaré de hacer mi propia voluntad para hacer la voluntad tuya. Eso es ponerme de acuerdo con Dios. ¿Sí o no? Para hacer la voluntad de Dios. Pero también se puede poner de acuerdo con Satanás. No puede estar de acuerdo con Dios y con Satanás. No puede estar sirviendo a dos señores, porque ama a uno y desprecia al otro. El acuerdo es con Dios. La gente que deja a Dios tiene un acuerdo voluntario o involuntario con Satanás. Hay un acuerdo con el pecado para hacer el mal. Las personas que practican el pecado deliberadamente y conscientemente tienen un acuerdo con el pecado. Se hacen amigos del pecado, de hecho esclavos del pecado. Toleran el pecado. Les gusta el pecado. Y eso va en desacuerdo con Dios. Así que nunca más hagamos acuerdos con Satanás. Nunca más hagamos acuerdos con el pecado. Hagamos acuerdo con Dios, porque Él te hizo y Él me hizo. Y Él quiere todo lo mejor para mí. Lo contrario al acuerdo es desacuerdo. Diga la palabra desacuerdo o división. Una de las armas más poderosas de Satanás es el desacuerdo o la división. Desacuerdo entre líderes, desacuerdo en iglesias, en congregaciones para dividir, desacuerdo entre socios en la compañía, desacuerdo en el matrimonio para dividir, desacuerdo entre hijos y padres o padres y hijos para dividir.
Desacuerdo en los gobiernos, en los líderes de autoridad para dividir. Desacuerdos es una palabra popular. Desacuerdo. Por desacuerdos y divisiones hay guerras. Por desacuerdos y divisiones hay divorcios. Hay separaciones y violencia familiar. Por desacuerdos y división, el hombre se divide de Dios, entra en desacuerdo con Dios y en acuerdo con Satanás. Y el desacuerdo comienza en la mente. Ahí comienza la lucha, la división en la mente. Y luego se va desarrollando en la familia. El segmento más dividido o en desacuerdo que usted encuentra es en la familia. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 17 dice, Lucas, capítulo 11, versículo 17 dice, pero él que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, mira, pero él, Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. Mira, empresa, negocio, matrimonio, iglesia, cuerpo, equipo dividido queda devastado. Y no hay casa que permanezca si internamente está dividido. Los políticos practican dividir. Sí, para sus propios intereses. Repito, la Biblia dice en Lucas 11, 17, no hay casa que permanezca si internamente está dividida. Queda, dice la Reina Valera, todo reino dividido, o sea, todo proyecto, todo grupo, todo equipo, contra sí mismos, divididos contra sí mismos, porque la división trae pleito, chismes, contienda, división, enojo, reclamos, falta de perdón, amargura, se dividen unos con otros, se tiran unos con otros, y entonces la división o el desacuerdo trae desolación, y una casa dividida contra sí mismo cae. Diga esa palabra conmigo, cae. La visión es bonita, pero cae. ¿Sabe eso? Así que el acuerdo mueve la mano de Dios. Levante su mano en alta voz, dígalo así. El acuerdo mueve la mano de Dios. Ahora dígalo, el acuerdo trae bendición, prosperidad y éxito. Dígalo, en cambio, la división trae ruina, destrucción y fracaso. El padre de toda división y rebelión y desacuerdo es Satanás. Él mete cizaña, pleitos, contiendas, luchas de poder, celos, amarguras, hambre por posiciones y por fama. Así que en cambio la división trae ruina, destrucción y fracaso. Dice Amós capítulo 3 verso 3. Amós, un pequeño libro en el Antiguo Testamento. Dice capítulo 3 verso 3. Y andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. De hecho es una pregunta. Amós 3:3. Y andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, se pone de acuerdo para hacer lo malo y se pone de acuerdo para hacer lo bueno. Se ponen de acuerdo para dividir, se ponen de acuerdo para discutir, para pelear, para contender, para luchar, pero también se ponen de acuerdo con Satanás, con el pecado, pero también para hacer lo bueno nos ponemos de acuerdo.
Nos ponemos de acuerdo para hacer una reunión en la familia. Y hay luchas para podernos reunir como familia en la casa, ¿sí o no? Hay luchas para poderse reunir en la familia cuando van a hacer la célula familiar. Hay luchas para poderse reunir, para hacer una reunión de alcance en una casa, en un hogar. Hay luchas, hay desacuerdos. Satanás no quiere, el pecado no quiere. Hay personas que estaban supuestos a estar hoy aquí, pero hay una lucha que no los deja. Prima más otras cosas. Priman más otras cosas. Mateo capítulo 18, verso 19 al 20, please. Mateo 18, 19 al 20 dice: una vez más les dijo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde dos o tres se ponen o se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando papá y mamá se reúnen en la casa para hacer la célula familiar, yo los convoco, dice Dios, para que se pongan de acuerdo conmigo. Se convocan para hacer su célula. Dice, en medio de dos o tres o más personas, yo estoy en medio de ellos. Cuando nos convocamos para hacer una reunión de alcance y vamos a formar un equipo y vamos a invitar personas y gente para que integre esta reunión de alcance cada semana, vamos a evangelizar e invitar personas, vamos a prestar las casas de nosotros, una sala aunque sea sencilla, humilde, pero la vamos a usar. Y vamos a traer sillas para sentar las personas. Eso se llama acuerdo, porque Dios estará en medio de ellos. Nos hemos puesto de acuerdo para estar en la gran enseñanza los viernes a las 8 de la noche en Zoom. Pero antes miraba una novela. Antes miraba una película tremenda que puede durar hasta más de 2 horas. Y no digo que sea malo ver una movie. No, eso no. Pero dice, en Zoom es difícil, no se puede. Bueno, entonces venga a la iglesia, tampoco va a venir. Entonces, si en el teléfono puede pasarla horas y horas haciendo cosas que no dan resultado ni frutos, entonces ¿por qué no puede conectarse a las 8 en punto los viernes cuando hay un siervo suyo que le va a enseñar, que le va a instruir, lo va a nutrir, que no tiene que pagar, que si no fue al college, ese es su college, que si no fue a la universidad, esa es la universidad, y que si fue, ahora es otra nueva universidad. Que si no fue a la escuela, ahora hay una escuela con tremendos temas que lo van a desarrollar como mamá, como papá, esposa, esposo, líder, joven, estudiante, empresario, emprendedor, inmigrante. Lo van a ayudar tremendamente. Es como que lo están equipando para vivir en una nación donde usted no nació o quizá nació. Se llama acuerdo. Hay un acuerdo en conectarnos, en tener la postura necesaria de un discípulo que va a aprender. Porque si yo voy a enseñarle a otros, tengo que aprender primero. Nadie puede dar lo que no tiene. No puede decirle a sus hijos el mejor camino que deben de vivir si él no lo está practicando. Está bien los buenos deseos para todos los demás, pero usted tiene que ser un practicante de la obediencia a Dios. Tiene que estar en acuerdo con Dios. Una vez más les digo, si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden a Dios, la oración tiene fuerza cuando nos ponemos de acuerdo.
La oración no funciona cuando estamos en desacuerdo. De hecho, el perdón es un acuerdo. ¿Verdad, amados? El perdón es ponernos de acuerdo. De hecho, confesarnos unos a otros es ponernos de acuerdo. De hecho, reconocer los errores y ayudarnos y perdonarnos es ponernos de acuerdo. De hecho, no habrá compromiso si no estamos de acuerdo. No habrá propósito, visión que funcione si no estamos en acuerdo. De hecho, no habrá fraternidad o compañerismo, ni mucho menos trabajo en equipo, si no estamos en acuerdo. Dice, la oración será eficaz si se ponen de acuerdo a orar ustedes reunidos. Yo estaré en medio de ustedes y mi Padre les concederá lo que pidan en acuerdo. Dice la Biblia que aún para traer las ofrendas al altar yo tengo que estar en acuerdo con mi familia. Aún para traer, porque la ofrenda no es una limosna, no es una práctica comercial, no es una liturgia de que voy a colaborar en algo. No, es una adoración, es un sacrificio, es una obediencia, es un privilegio sembrar, dar al Señor, a su obra. Estoy en acuerdo con Dios cuando traigo mis ofrendas, mis primicias, del sudor de su trabajo. Sabe que lo que le va a dar a Dios no lo va a necesitar, se le va a multiplicar. Si usted puso a Dios en primer lugar de su presupuesto, de sus gastos, de sus biles y de su presupuesto, Dios va a pelear espiritualmente para que usted tenga lo demás, porque eso es un acuerdo con Él. Usted no puede estar dando en desacuerdo con los demás ni con Dios. Usted no puede estar orando, intercediendo, todos en desacuerdo. Imagínense, de aquí a la casa vamos discutiendo en el carro que hasta rompemos casi los cristales. De nada sirvió. Se llama desacuerdo. Por una tortilla en desacuerdo. Porque está muy dorada, muy quemada la pupusa. Porque la ensalada quedó de esta forma. Entonces hay desacuerdo por todo. Somos casi mirame y no me toques. Priman los desacuerdos. Y para cada cosa en desacuerdo. Pero acá entonces no funciona nada porque no hay acuerdo. Y dice aquí, porque donde hay dos o tres que reúnen o se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahora hago una pregunta, sentados please. ¿Cuántas personas se necesitan para estar en acuerdo? Según ese texto. Dos. O sea, dos mínimo, y pueden ser miles. Miles en acuerdo. Miles pueden decirle a un presidente, ya no siga, y miles le pueden decir a un presidente candidato, sí, usted va a ser el gobernante. O un juez, o un alguacil, o un alcalde, o un gobernador, sí. Porque hay un acuerdo. Hay un acuerdo. La otra pregunta es, ¿en dónde debemos de ponernos de acuerdo? Familia Ponce, ¿en dónde debemos ponernos de acuerdo? En la tierra. Dice en la tierra, no estamos en Marte, no estamos en la luna, estamos en la tierra. Dice, en la tierra se ponen de acuerdo. Acá es la ejecutoria. ¿Por qué dice que en la tierra se ponen de acuerdo? Porque aquí es la ejecutoria. Aquí es donde vamos a ejecutar las cosas. Pero en el cielo se emite la voluntad de Dios. Aplauda por eso. Aplauda por eso. En la tierra se da la ejecutoria. En la tierra estamos los accionistas, los actores, pero en el cielo se emite la voluntad de Dios. Y se produce en la tierra. La otra pregunta es, atentos, ¿en qué cosas debemos de ponernos de acuerdo? Listos. En cualquier cosa.
Se fija que aquellos tipos, ¿se acuerda Girian? Que aquellos tipos dijeron, hagamos los babilonios. Los babilonios, y así Cindy comenzó la capital de Babilonia y le pusieron Babel. Entonces en esta Babel dijeron aquellos, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y los tipos eran tan creativos, arquitectos e inteligentes, hermano Oscar, que los tipos allá iban haciendo un rascacielos, más de lo que hay en Nueva York. Entonces Dios lo que hizo es que estos no me van a superar a mí. A esto les voy a poner distintos idiomas. Van a hablar mandarín, van a hablar italiano, van a hablar francés, van a hablar chino, van a hablar español, castellano. Estos van a hablar como hondureños. Entonces van a haber diferentes idiomas, y a causa de los diferentes idiomas la obra no continuó, y eso se le llamó el poder del acuerdo. Había un acuerdo no para lo bueno, sino para lo malo. Un acuerdo entre ellos de poder construir la torre más grande que llegara hasta el cielo, según ellos. Así que en cualquier cosa nos ponemos de acuerdo. Si se pusieron de acuerdo para algo malo, para algo tan gigantesco e insuperable, ¿cómo no nos ponemos de acuerdo nosotros para hacer una célula familiar? ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo nosotros para organizar los ministerios en la iglesia? ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo para perdonar nuestras faltas, nuestros errores? Están atentos. ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo nosotros para unirnos? Y no es hacer la visión del pastor Ismael, es la visión de Dios. No es la iglesia del pastor Ismael, sino la iglesia del Señor, iglesia Osana, iglesia del Señor, donde todos los demás somos no dueños, sino somos trabajadores. Ahora, ¿con quién y en qué vamos a estar de acuerdo? Con Dios. Es hacer la voluntad de Dios, es obedecer su palabra, es desarrollar mi fe en Él, y es ponerme al servicio de Dios y de su obra. A eso se le llama acuerdo con Dios. Levante su mano, dígalo conmigo: quiero hacer un acuerdo con Dios. Y ese acuerdo con Dios es hacer su voluntad en vez de la mía. Es obedecer su palabra en vez de obedecer la voz de Satanás y los deseos de mi carne. Es tener fe en Dios más que en el trabajo, más que en el salario, más que en el jefe, más que en las cosas que me rodean. Tener fe más en Dios. Y en la otra que me quiero poner de acuerdo con Dios es en servirle. Deben un trapeador, deben una escoba. Yo voy a extender cables. ¿A qué hora llegan? Yo voy a llegar temprano. Hay que hacer limpieza en la iglesia. Hay que ordenar. ¿Qué necesitan? ¿Snack? ¿Agua? ¿Qué necesitan aquí? Pastor, ¿qué necesita? Líderes, ¿qué necesitan? Hay que traer sillas a esta casa para la reunión. Se necesitan los elementos para la Santa Cena en mi casa. El acuerdo con Dios es que le voy a servir. No por fama, no por posición, no por profesión meramente. Yo quiero servirlo por agradecimiento, porque Él escogió, me llamó, me perdonó, me liberó, me ha regalado la salvación en el presente y en el futuro, en las buenas y en las malas, en gran cantidad, en mediana cantidad y cuando estemos en pequeña cantidad, con $5 o cuando tenga que dar 500. En todo momento. Así como el matrimonio, que el matrimonio es un pacto siempre. Aunque tengan conflictos, siempre es un pacto. Aunque no haya trabajo, siempre es un pacto. Aunque deje de comer, siempre hay un pacto, sea en las buenas y en las malas. Así que Dios, hago un compromiso con Dios, un acuerdo con Él. Señor, yo te quiero servir.
A mí me gusta hacer esto, esto y esto. Bueno, otro dirá, no, a mí no me gusta nada. Yo no quiero nada. Pero quiero servir a mi Dios. Pónganme en lo que ustedes consideren que me van a poner. Pero yo no sé nada. Pues todos comenzamos sin saber nada. Le vamos a enseñar. Aquí le enseñamos a hacer de todo. Pero es que yo no puedo. Sí va a poder. Sí va a querer. Sí va a aprender. Sí lo va a poder hacer. Y luego que aprenda a hacer una cosa, va a aprender a hacer la otra, y luego la otra, y luego la otra, y luego aprende a hacer de todo. Entonces haga un acuerdo con Dios de servirle, no porque le cae bien al ministro, no porque es hermana o el hermano o la iglesia. No, yo quiero servirlo a Él porque Él me ama, por agradecimiento, por gratitud. No le puedo pagar a Él. Por mucho tiempo que le dé y dinero que le dé a su obra, yo no voy a poderle pagar. Mis hijos son del Señor. Mis nietos son del Señor. Su nuera, su yerno, sus hijos, su casa. Lo bueno que usted está adquiriendo es del Señor, no es suyo. ¿Cuánto le quieren servir al Señor? El otro acuerdo es conmigo mismo. Levante la mano, dígalo así conmigo, con una sonrisa. Las tenía, dígalo, hermana Sara, hermana Nora, dígalo conmigo. Un acuerdo conmigo mismo. Porque la división está en nosotros. ¿Lo hago o no? ¿Quiero o no? ¿Puedo o no? No, no. ¿Sabe qué significa un acuerdo conmigo mismo, hermano Oscar? Significan decisiones. Dígalo conmigo, decisiones. Por ejemplo, el acuerdo uno mismo está el acuerdo entre esposos. Hay un acuerdo entre papá y mamá, entre padres o esposo, esposa y esposo, esposo y esposa. Para toda la gestión del matrimonio se necesita acuerdos. Repito, para toda la gestión de un matrimonio o la gerencia de un matrimonio o la ejecución de un matrimonio de día y de noche, necesitan acuerdos. Luego, acuerdo con la familia. Los esposos y los padres son los que le dan el destino a la familia. Así que la familia no es familia si no está basado en un acuerdo. La familia funciona cuando hay acuerdos. Pero si no lavan los trastes, no arreglan la cama, no cumplen horarios, no son disciplinados, no colaboran, se gritan a la cara, no ayudan en nada, se quieren escapar, no quieren hacer tareas, no les gusta la escuela. Todo eso es desacuerdo. Todo eso es desacuerdo. Pero la familia es familia porque hay acuerdos, hay armonía, hay unidad, hay compañerismo. Y eso no nace de la noche a la mañana, eso tiene que nacer y desarrollar. Luego, los acuerdos en el liderazgo. Los acuerdos en la iglesia, los acuerdos en el servicio y en todos los ámbitos de nuestra vida somos sal y luz. Levante su mano, dígalo. En todos los ámbitos de nuestra vida somos sal y luz. Diga la palabra conmigo, acuerdos. Así que los acuerdos con otras personas pueden ser para bien o para hacer el bien o para hacer el mal. Un narcotraficante recluta discípulos y los pone de acuerdo para hacer el mal. Un borracho recluta amigas o amigos para hacerlos borrachos. Un fumador le enseña al que no sabe. Un delincuente, un asesino, un maleante, un pornógrafo, un perverso, recluta a otro y le enseña al que no sabe. Y entra en acuerdo. Usted entra en una relación con un brujo, con un hechicero, con un santero, con la Santa Muerte, con el adivino, con el mago. Se ve buena persona, pero es un malo.
usted desde que entra en relación con esa persona, entró en acuerdos con él. Usted no conoce a ese hombre. Usted no conoce a esa mujer. No conoce sus raíces, sus antecedentes, sus costumbres, sus hábitos, sus adicciones, su fe, en qué cree. Simplemente se juntó, le gustó y se casaron, o no se casaron, se juntaron a vivir. Ya con el tiempo se da cuenta que es un masón. Ya con el tiempo se da cuenta que es un terrible violador. Ya con el tiempo se da cuenta que es un depravado sexual. Ya se da cuenta con el tiempo que macanea a las damas. Ya con el tiempo se da cuenta que gasta el dinero y lo derrocha. Y que han pasado las décadas y nunca tiene nada. Pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? Porque la misma relación sexual prohibida es un acuerdo que entró. Se llama acuerdos con lo malo. Acuerdos con lo malo pueden ser de hecho o de palabra, voluntario o involuntario. Simplemente una relación es entrar en acuerdo para hacer lo malo. No, es que me engañó, me prometió, me dijo. Vuelva a la Biblia, vuelva a la palabra, estése aquí quieto, escuche, aprenda, mire los ojos, abra primero, mire el camino. Póngase de acuerdo con Dios primero y consigo mismo. Se pone de acuerdo en lo que piensa. Todos los pensamientos buenos que Cristo puso en su vida, y cada vez que estudia la palabra hay pensamientos nuevos. Usted se pone de acuerdo con las cosas que está pensando. Usted se pone de acuerdo con las cosas que cree. Usted se pone de acuerdo con las cosas que habla. Usted se pone de acuerdo con las cosas que hace. Usted se pone de acuerdo con las decisiones que toma, porque todo eso tendrá un resultado. Usted va a ser mañana el resultado de sus decisiones, palabras, creencias y pensamientos. Y nada hace en desacuerdo. Simplemente usted dice, bueno, me funcionó, gloria a Dios, triunfé. Pero en cambio puede decir, fracasé, qué barbaridad, qué tonto soy. Ese fue su acuerdo. Usted acordó a sí mismo tomarse la medicina que no es, agarrar las cosas en el tiempo que no era. Dígalo conmigo, acuerdo para hacer lo malo. También si hablas fracaso, te pones de acuerdo con el fracaso. Si hablas derrota, te pones de acuerdo con la derrota. Si estás hablando mentira o engaño o crítica o chisme o murmuración, o si estás gritándole al prójimo, al miembro de tu familia, te estás poniendo de acuerdo con la derrota, con el enojo y con la amargura. Si hablas maldición, entonces te estás poniendo de acuerdo con las maldiciones. Si hablas maldición, te estás poniendo de acuerdo con las maldiciones. Si hablas enfermedad, te estás poniendo de acuerdo con las enfermedades. Todo aquello que piensas, crees, hablas y actúas y decides, te estás poniendo de acuerdo con esas cosas. ¿Sí o no? En cambio, dígalo conmigo, en cambio, si hablo bendición, así es, repítalo, si hablo bendición, me estoy poniendo de acuerdo con la bendición. Si hablo que no puedo, me estoy poniendo de acuerdo con el no puedo, no va a poder. Si estoy hablando de que no entiendo, yo no oigo, yo no miro, me da nervios, yo no puedo estar ahí, así no puedo aprender, que no sé qué, todo no. Se está poniendo de acuerdo con no. Pero si usted dice, si yo hablo bendición, usted se está poniendo de acuerdo con la bendición. Si usted habla restauración, entonces se pone de acuerdo con la restauración. Si usted está hablando de sanidad, está poniéndose de acuerdo con la sanidad.
Si usted habla de perdón, habrá perdón. Si habrá éxito, tendrá éxito. Si se cae, se vuelve a levantar y sigue adelante. Si usted está hablando libertad, va a cosechar libertad. Se está poniendo de acuerdo con la libertad. Entonces te estás poniendo de acuerdo para recibir lo que pides. Levante su mano, dígalo, me estoy poniendo de acuerdo para recibir lo que pido. Entonces, si en mí hay un acuerdo, pero si yo hablo con mi esposa y mi esposa habla conmigo, y si hablo con un hijo, con el otro hijo, con el nieto y con todos los que hay en la casa, yo hablo con ellos y me pongo de acuerdo en horarios, en responsabilidades, en funciones, en cuidados, en orden, en el tiempo, en todo, me pongo de acuerdo, entonces eso voy a tener acuerdos. Y luego les digo, vamos a hacer una célula familiar una vez por semana. El horario puede variar, pero yo me estoy poniendo de acuerdo. Y en la reunión de la célula familiar hay gente peleando que no pueden hacer la célula porque a la hora que se reúnen están peleando y están gritándose. ¿No ha pasado eso? Eso le puede pasar a cualquier familia. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que uno esté en una cosa, otro esté cocinando, otro esté lavando, otro esté durmiendo, otro esté viendo la novela, otro esté en otra cosa, otro esté haciendo tareas. Así que todo el mundo está haciendo excusas. Pero se levanta un hombre de Dios y una mujer de Dios, hijos, hijas. Aquí hay un acuerdo. Aquí hay una autoridad de Dios. Nos vamos a poner de acuerdo con Dios, no conmigo. Tal vez yo no les caiga bien. Pero nos vamos a poner de acuerdo con Dios. Vamos a hacer una reunión. Y para hacer esta reunión vamos a orar en acuerdo. Porque tenemos que vencer enemigos en acuerdo. ¿Puedo yo vencer enemigos en desacuerdo? Los enemigos me van a vencer a mí en vez de que yo los venza. Necesito acuerdo para vencer los enemigos. Necesito acuerdo para echar fuera estas cadenas y romper estas ataduras. Necesito acuerdo para sanar estos enfermos y reprender esta enfermedad. Necesito acuerdo para hablar de los temas que en la familia no se tocan, que es el matrimonio, la sexología, el dinero, el liderazgo. Yo quiero hablar de estos temas en el hogar, en la familia, porque en la calle no se los van a enseñar, en la escuela mucho menos, en el college mucho menos, y si en la iglesia donde está no se lo enseñan, está peor la cosa. Pero aquí en esta iglesia le estamos enseñando en la iglesia y en la casa. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso, hermanos? Aplauda a Dios por un minuto, hermano. Le enseñan en la iglesia y en la casa. Entonces póngase de acuerdo. Dígalo conmigo, póngase de acuerdo. Hay veces le dice, hijo, póngase de acuerdo con su mamá, con su papá. Pongámonos de acuerdo para desanimarnos. Pongámonos de acuerdo para no hacer las cosas, para no ir. Entonces, Dios es quien bendice y prospera, pero Él espera que estemos en acuerdo con Él y con los demás. Donde no hay acuerdo, no hay bendición. Donde no hay acuerdo, no hay provisión. Tu provisión no es algo que se genere aquí en la tierra, sino que se genera en el cielo, para entonces manifestarse en la tierra. La gente se preocupa por tener la bendición del mundo en la tierra. Pero la Biblia dice en Santiago 1:17, estoy cerrando. Véase Santiago 1, versículo 17 al 22. Santiago 1, 17 al 22 y luego el verso 25 dice: toda buena dádiva, dádiva es regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto, don es regalo, desciende de lo alto. Dios no da cosas mediocres, ni mal hechas, ni incompletas. Dios es de palabra y da todo excelente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él es cumplido, tiene palabra. Él es estable. Él, por su propia voluntad, verso 18,
nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Verso 19, o sea, seamos primicias de las cosas creadas. Por eso, amados hermanos míos, verso 19, ustedes todos ustedes deben estar dispuestos a oír. Palabra oír quiere decir aprender, formarse, instruirse, nutrirse, pero sean lentos para hablar y para enojarse. ¿Cuántos son lentos para enojarse? No, pastor, mírame y no me toques. Yo reviento de un solo. Eso es mi defecto. ¿Sí? Y de un solo nos inflamos. Bueno, esa es un área que tiene que traerla a los pies de Cristo. Verso 20. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Verso 21. Así que despójense de toda impureza y de toda maldad y reciban con mansedumbre. Ya estuvimos estudiando en la célula familiar este fruto del Espíritu, se llama mansedumbre. La palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Verso 22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Verso 25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, su palabra, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo en oírla y olvidarla, solo la oye y se olvida, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Póngase de pie, hermanos. Ahí vamos a dejar las citas bíblicas. Ahí vamos a dejar las citas bíblicas. Vengamos al altar un instante todos. Véngase, hermana Nora, traiga a la hermana, familia Vélez, y vengamos, familia Ramos. Vengamos acá al altar, hagamos una fila mientras los niños vienen. Y ¿sabe qué? Si es posible, hermana Ilsa, hermano Elmer, nos vamos, vénganse aquí enfrente. El altar se ama, se busca, se corre al altar. El altar es para todos. Ha finalizado Cruzada Dominical de Salvación y Restauración. Gracias por su sintonía. Si vives en el área de Houston y Conroe, Texas, únete al despertar espiritual. Les esperamos domingos 10 de la mañana en Houston y 3 de la tarde en Conroe.